Bueno, Federico Labaña, es un gusto poder recibirte en este ciclo de entrevistas líderes, autor de Cómo jubilarte a los 40, además emprendedor, empresario. Ya vamos a hablar un poco de tu historia, pero es un placer poder conversar estos minutos, ¿eh? Gracias, Santi, a vos, un gustazo estar acá. ¿Cómo llegás a este título? ¿Cómo jubilarte a los 40? Mira, la historia es así. Empieza en un almuerzo con amigos, donde llega uno de estos amigos que trabaja en una multinacional, un súper sueldo, un súper trabajo, muy estresado, ¿no? De esos que lo ves que siempre están como no disfrutando y enojados. Dice, me estoy rompiendo el alma para jubilarme a los 50. Y a mí como que me cayó la ficha, digo, pero ¿por qué, no? Yo la verdad que me lo paso tan bien en lo que hago, no lo padezco. Y de repente, si me pongo a pensar, yo me puedo jubilar antes, o sea, puedo hacerlo. Entonces, y ahí empezó esa idea de por qué es aspiracional jubilarte antes de tiempo. Porque cuando haces lo que amás y disfrutás, no te querés jubilar nunca. O sea, yo no me imagino jubilado en el sentido de no hacer más nada, ¿no? Me imagino siempre en actividades y siempre he hecho cosas que me encantan. Entonces ahí empecé de querer un poco como interpelar ese concepto de tanta gente que desea jubilarse joven. Entonces por ahí empezó, pero siempre digo que lo más importante del título es la bajada, ¿no? El divirtiéndose mucho en el intento. ¿Cómo jubilarte a los 40 divirtiéndose mucho en el intento? Que es ahí donde realmente entro a hablar en el libro de que la vida es una, hay que disfrutársela, pasársela bien. Pasamos muchas horas en el trabajo, en lo que hacemos, como para hacer algo tedioso, que lo padecemos, que lo sufrimos, que la depresión del domingo porque empieza la semana y tengo que volver a trabajar. A mí, por suerte, hace muchísimos años que eso no me pasa, y quiero tratar de transmitir eso al resto, de que se puede, ¿no? De que se puede tener un trabajo que te encante y que lo disfrutes y bueno, va por ahí. Ese es el objetivo también de esta entrevista, ¿no? Es parte emocionante poder escuchar, decir, bueno, es lo que muchos queremos y sin embargo, ¿cómo lo podemos hacer? Ya vamos a ir a eso, pero contanos tu historia. ¿Cómo arrancaste? ¿Cuál fue el primer proyecto que tuviste? ¿Siempre estuviste vinculado a los emprendimientos o cómo fue? Mira, empecé a trabajar a los 17 años en la empresa familiar, no por una necesidad, sino porque yo sentía ese mandato. Tenía la historia de mi abuelo, que apenas había terminado la escuela y tuvo que empezar a trabajar muy jovencito, de mi padre, que apenas terminó el liceo y tuvo que empezar a trabajar. Y yo tuve la suerte de ser la primera generación de mi familia que podía entrar a la universidad. Y era un privilegio, pero yo sentía que me lo tenía que ganar y quería entrar a la universidad y trabajar al mismo tiempo. Y ahí empecé en el emprendimiento familiar con 17 años. Como todo emprendimiento familiar es difícil trabajar con la familia y demás, y sabía que en algún momento iba a tirarme por mi cuenta. Y en el medio, a los 20 años, decido, mientras trabajaba en la empresa familiar y mientras estudiaba en la universidad, decido poner un emprendimiento con amigos para juntar plata para irme de viaje, que ese es otro capítulo de mi vida que ya lo hablaremos, pero siempre tuve como esa pasión por viajar y por conocer el mundo. También uno de los motivos por los cuales siempre quise emprender o ser mi propio jefe, esa libertad de poder viajar mucho más que los 20 días de vacaciones al año. Y bueno, y en ese momento puse un bar con amigos, 20, 21 años, para trabajar los fines de semana con el objetivo de ahorrar para el viaje. Ese fue mi primer emprendimiento. ¿Cómo fueron los siguientes pasos? Después me voy de viaje, junto la plata para irme de viaje, me voy 4 meses de mochilero a recorrer Europa. Vuelvo ya con la decisión tomada de que no iba a seguir trabajando en la empresa familiar. Obviamente difícil contarlo en la familia, no gustó, pero era mi decisión, sabía que mi camino iba por otro lado. Y ahí, bueno, a través de un primo más grande que estaba también con ganas de hacer algo, armamos el primer proyecto juntos, que era un negocio de regalos empresariales, con una innovación. Siempre creo que en los proyectos hay que tener algo innovador, algo diferente a lo que está haciendo el resto, ¿no? Porque regalos empresariales ha habido de toda la vida. En este caso nosotros, si te estoy hablando, año 99, decidimos hacer vino y champán con etiqueta, con el logo de las empresas. Se venía el cambio de milenio, pensábamos que el tema del champán iba a ser el brindis, iba a explotar, entonces fuimos a una bodega de Montevideo a proponerles etiquetar el champán de ellos con el logo de las empresas. Conseguimos una máquina en Japón, que era como una pequeña impresora que podía etiquetar de a 10, cosa que
democratizaba el que cualquiera podía mandar 20 vinos, 20 champán con su logo de su empresa. Y eso nos permitió hacer una estrategia masiva de ventas, llegar a todo el mundo, poder venderle a todos. Para mí también un aprendizaje comercial enorme. Y ese fue el primer emprendimiento que luego le agregamos las canastas navideñas dentro del paquete de posibles regalos más asociados a la comida y a la bebida. Y bueno, fue un emprendimiento muy lindo que lo tuvimos hasta que decidí irme a estudiar afuera, y para eso tuve que cerrar ese emprendimiento, que nos iba bien, que la verdad que estábamos viendo eso, pero para mí era más importante en aquel momento conseguir una posibilidad de irme a estudiar afuera, y sabía que eso iba a ser un cambio. ¿Qué fue lo que fuiste a estudiar al exterior? Mira, te hago un poquito más largo el cuento. Yo estudié Ciencias Económicas en la Universidad de la República. Estaba trabajando al mismo tiempo, te contaba que había empezado con mi propio emprendimiento, y en el año 2000 mi padre se enferma muy grave y yo tengo que volver a la empresa familiar. Empresa propia, con 20 y poco de años, y universidad. Decido entonces, en conjunto con mi primo, que era mi socio en el negocio que teníamos, los regalos empresariales, cambiarme a la católica, que me ponía un sueldo que permitiera pagar esa cuota para ir a una universidad privada. Y para mí uno de los incentivos para ir a una universidad privada era el poder hacer intercambios para estudiar afuera, que era algo para mí casi que impensado por mí de estudiar afuera, y ahí veo la posibilidad de que, bueno, la puedo tener. Que vi que no iba a ser un contador, si bien había muchas cosas de la carrera que me gustaban los números, me gustaban ver costos y demás, pero la parte de contable, no me imaginaba un contador de saco y corbata y demás. Y me gustaba mucho la venta, el marketing, lo comercial. Entonces dije, si tengo una posibilidad de estudiar afuera, quiero estudiar algo que tenga que ver con eso. Y me fui a estudiar marketing. Conseguí un intercambio con una universidad en Madrid, que te hago también una pequeña anécdota y que siempre la cuento a los emprendedores de cómo siempre hay que buscarle una vuelta más, ¿no? Cuando le digo en la universidad que quiero ir a hacer un intercambio afuera y demás, me dicen, bueno, estas son las universidades con las que tenemos convenio, y me dan las 2 o 3 universidades con las que tenían convenio. En ninguna tenía una especialización en marketing. Digo, ¿pero solo estas? Me dicen, no, hay otras, pero la verdad es que no están activos los convenios. Digo, quiero verlos igual. Miro, había una que era perfecta, que tenía un curso que yo quería. Digo, es esta. Me dice, pero no está activo. Digo, pero mándenle un mail, tratemos de reactivarlo. Sí, pero no es tan fácil. Tratemos. Mandaron el mail, la respuesta fue, lamentablemente, el convenio no está activo, bla, bla. Me dijeron, lo que te dijimos. No me quedé con lo que te dijimos. Característica típica de un emprendedor. Exacto. ¿No? El emprendedor tiene que ser perseverante. Y aquí te voy a contar algo que, bueno, que en el libro lo hablo bastante, esa mezcla de la perseverancia con la suerte, con el destino, ¿no? Entonces busco el mail del rector de esa universidad, consigo el mail y le mando un mail al rector de la universidad en España, sabiendo que el 90 y pico % de chances es que lo reciba la secretaria y me conteste con un lamentablemente no. Pero hice el esfuerzo, hice un mail contando mi historia familiar, mi abuelo que había venido de España, en fin. Y al tiempo me contestan. Mi sorpresa primero fue que el mail era del propio rector y no de la secretaria. Y él me decía algo así como, Federico, agradecemos tu contacto, entendemos la situación. Lamentablemente, como sabrás, el convenio no está activo y estos convenios son muy engorrosos de reactivar. Pero estuve hace 4 meses en un congreso de universidades en Uruguay, en Punta del Este. Me trataron tan bien los uruguayos. Quedé tan enamorado de tu país que voy a hacer una excepción por ti y voy a reactivar este convenio rápido. Y esa cosa de destino, ¿no? O sea, el tipo justamente había estado acá, pero bueno, yo como emprendedor hice una más y bueno, conseguí ese máster, estuve 2 años, fui por un semestre porque me dieron un semestre, logré quedarme 2 años, esa es otra historia. Y sin duda fue una de las cosas que creo que me cambió la vida, vivir en otro país, en el extranjero, lo que aprendí, la cantidad de gente que conocí, los contactos que hasta el día de hoy consigo y que me han servido mucho para la vida y los negocios también. ¿Es recomendable viajar al exterior para ver un poco cómo funciona el mundo, saliendo un poco de nuestro país y traer ideas? ¿Cómo lo viviste vos y este cambio, ¿no?, entre lo que uno acostumbra a hacer en Uruguay y cómo está funcionando el mundo?
sea, es 200% recomendable. O sea, yo a todos los chicos, y lo cuento también en el libro y cuando me invitan a hablar, digo que viajar, y viajar solo, si se puede, es la primera gran experiencia emprendedora. O sea, tenés que armarte un plan, tenés que armar una ruta, tenés que armarte un presupuesto, tenés que animarte a venderte, tenés que animarte a hablar con gente. Yo era un chico bastante tímido, que estando solo en otros lugares tenés que hablar otros idiomas, aprenderlos. O sea, es toda una experiencia que volvés siempre mucho más seguro de ti mismo. Y es un factor clave para un emprendedor, ¿no? La seguridad, para cualquier orden de la vida, pero para un emprendedor más todavía, la seguridad en sí mismo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, siempre están afuera un paso adelante que nosotros y, bueno, de las cosas que yo he traído acá, los hostels hace casi 20 años, cuando acá no había y en el mundo sí existían, los coworks. O sea, uno ve afuera muchas cosas que ya están a la vanguardia y que después puede traer esa idea, hay que adaptarla, obviamente, a nuestra idiosincrasia, a nuestra aldea, pero se aprende muchísimo, se conoce gente con otra cabeza. O sea, lo recomiendo a todos, a la edad que sea, a los que no lo pudieron hacer más de joven, que lo hagan más de grandes. ¿Cómo fue tu regreso a Uruguay? Difícil en el sentido de que me choqué con otra vez lo mismo, la misma gente, las mismas barreras de que acá no se puede, de que en Uruguay es difícil, de que esto funciona afuera pero acá no. Extrañaba mucho, yo viví sobre todo en Madrid en esa época, por más que me iba a trabajar a la costa en temporadas, y uno salía y cada vez que salías a algún bar, a un restaurante, conocía gente de todas partes del mundo, todo el mundo quería hablar contigo, eran muy abiertos. Y acá en Uruguay, en aquel momento, no había mucho extranjero viviendo en Uruguay y demás, y me costó, al punto de que lo primero que hice fue ir a la universidad y decirles, quiero hacer algo con los extranjeros, quiero estar para recibir a los que llegan y poder darles una mano para conocerlos. Y después lo segundo que hice fue abrir un hostel, ¿no? Porque sentía que, si bien veía una oportunidad de negocio ahí, pero era una oportunidad para mí, para seguir estando en contacto con ese mundo que acá en nuestra aldea, que estoy hablando igual hace una cantidad de tiempo atrás, hoy la comunicación y las redes han masificado más las cosas, pero en aquel momento era muy difícil y yo quería seguir en contacto con ese mundo. ¿Cómo fueron esos primeros pasos para abrir este proyecto en Uruguay? Bueno, lo primero, como todo, es ver una oportunidad y también con algo que te satisfaga, que sea algo que te haga feliz, ¿no? Insisto, yo ahí vi que había una necesidad mía primero, de que quería estar con gente de otras partes del mundo de vuelta, y enseguida vi que también había una necesidad en el mercado, porque esa gente no estaba, y esa gente viaja, y yo lo veía que en todo el mundo los jóvenes viajaban y eran mochileros, y yo había sido mochilero, era mochilero, y acá en Uruguay no había hostels para quedarse, ¿no? Y ahí está lo del huevo o la gallina, ¿no? No hay hostels porque no vienen los mochileros, en este caso, o los mochileros no vienen porque no hay hostel, no está el lugar donde ellos quieren venir. Y cada vez que me dicen, y en aquel momento me lo decían mucho, me pasó igual luego cuando Sinergia, cuando los coworks, siempre la gente te dice, no, viste, acá no hay, si no hay es porque esto no es para acá. ¿Por qué no va a ser para acá? Todo puede ser para acá. Entonces, lo primero fue ver esa oportunidad, esa necesidad insatisfecha. Lo segundo es ver si es viable, ¿no? Y armar el proyecto. O sea, yo ahí me fui al Ministerio de Turismo a ver estadísticas, a ver cuántos extranjeros venían, si no estaba el dato de las edades, entonces tuve que hacer un supuesto, dónde se quedaban, cuánto tiempo estaban, etcétera, etcétera, etcétera. Y armé un proyecto, armé un plan de negocios, pensé en un punto de equilibrio, o sea, cuánto tengo que vender para que esto funcione y si es viable vender todo eso, etcétera, ¿no? Siempre digo lo mismo también, hay que ser muy profesional, no basta solo con ser valiente y arrojado y tirarse al agua. Pero luego, ese es el paso, necesitas tirarte al agua. Si yo me hubiera quedado en el Excel de los números y en esa investigación, pero no hubiera dado el paso, hubiera quedado ahí. Después hay que dar el paso. Líderes es una presentación de Bodega Jiménez Méndez para su línea Jiménez Méndez Alta Reserva y 100 años Reserva Familiar.
¿Cómo es esos desafíos, ¿no? De ir dándote cuenta de que tenés que ir haciendo algunas cosas? ¿Vas absorbiendo información de libros? ¿Vas escuchando a otros referentes empresariales? ¿Cómo haces para hacerte de esa información, para tomar decisiones y saber, por ejemplo, que tenés que largarte y más allá de que sea un tema de personalidad, ¿no? Sí, de vuelta. En aquel momento, hace 20 y pico de años atrás, tal vez no había, bueno, no había tantas cosas. Bueno, Internet recién arrancaba. Las redes sociales empezaron cuando yo ya había abierto el hostel u otros negocios. Entonces no era tan masivo el poder ver charlas y demás, que hoy lo súper recomiendo y demás. Sí, obviamente había leído algunos libros, tenía algunos referentes de mi zona, que creo que es lo que todos tenemos que hacer, ¿no? Referentes de la familia, de amigos, del barrio, de que decías, mira esta persona que se animó y demás. Me formé, esto que te contaba, ¿no? De tratar de estudiar marketing, ventas, estudiar toda la parte de ciencias económicas y demás. O sea, creía en mi formación y al también trabajar desde chico, te va generando esa confianza en vos mismo, que creo que fueron como los factores clave, ¿no? Y saber que vas a aprender en la marcha. Creo que hay que tenerle, o no tenerle miedo a eso de, bueno, de equivocarse, no me va a salir bien. Yo pensaba que, bueno, que era parte del camino, era que me podía no ir bien, pero que iba a aprender algo de eso. Por suerte, en general, todos los proyectos funcionaron bien, pero no le tenía miedo a equivocarme. ¿Cómo siguió tu carrera empresarial aquí en Uruguay? Bueno, te contaba el tema de los regalos empresariales, lo cierro para irme a estudiar afuera. Cuando vuelvo, lo rearmo. Vuelvo finales del 2003. Uruguay venía de salir de una crisis muy fuerte del 2002 y demás. Era difícil pensar en regalos empresariales cuando las empresas estaban fundidas. Entonces sabía que para rearmar eso tenía que armar algo diferente. Entonces decidimos con mi primo, que había sido mi socio y que volvimos a rearmar esto, presentarle este proyecto a una gran cadena de supermercados. Porque ellos tenían todo, tenían todos los proveedores, tenían todos los contactos, no tenían el riesgo que teníamos nosotros antes de tener que estoquear mercadería, que si no la vendíamos la teníamos que pagar igual, etcétera, etcétera. Entonces le vamos a presentar este negocio a una cadena de supermercados, no sé si puedo decir nombres, tienda inglesa, que bueno, que también esas cosas de la vida, fuimos a presentar el proyecto a un contacto que teníamos ahí. Esa persona dijo, les voy a presentar al gerente. El gerente vino, nos escuchó, dijo, denme 5 minutos que ya vengo. Dice, bueno, Henderson, que es el dueño histórico, Robin Henderson de tienda inglesa, los va a recibir, tienen 10 minutos para venderle esto. Entonces nosotros fue como que de golpe, estaba todo ahí y era todo nada. Lo presentamos, nos dijo en 48 horas los voy a estar llamando, en 48 horas nos dijeron que sí, y rearmamos esto que después lo tuvimos muchos años. En paralelo empecé con los hostels, porque bueno, siempre tuve esa inquietud de hacer más de una cosa a la vez y no sentirme que era solo esto, sino que podía hacer más de una cosa a la vez. Con los hostels, en un momento abro 7 hostels en Uruguay. Uruguay es muy chiquito, ¿no? Es todo cerca, es nuestra zona de confort, y ahí sentía que había un desafío personal que no estaba satisfecho, ¿no? Que cuando todos te decían, oh, qué bueno, tenés esto otro, abriste todo esto, fuiste innovador, yo decía, pero conmigo mismo uno no se puede engañar a sí mismo, ¿no? Y yo había algo que me decía, yo todavía no me probé, necesitaba salir afuera de mi zona de confort. En Uruguay, más lo bien, uno tiene una cantidad de contactos, conoce gente, golpeas puertas. Yo digo, ¿podría hacer esto en un lugar donde no conozco a nadie? Y sentía que quería hacerlo afuera. Bueno, ahí me pongo a investigar en qué país, ¿no? Qué mercado. Quería un mercado que estuviera en pleno, que esté emergiendo en un mercado maduro, quería ese desafío. Y ahí estudio y veo que Colombia aparece en aquel momento, estamos hablando 2009, como el destino turístico que estaba empezando. O sea, Colombia venía de una pacificación de todo el conflicto interno que tuvo durante tanto tiempo. Y de golpe, de a poco, estaba llegando el turismo. Y el primer turismo que estaba llegando era justamente el turismo joven, el que es más arriesgado, el mochilero.
Entonces dije, es ahí. Me tomé un avión, agarré la mochila de vuelta y me fui un mes y algo a recorrer Colombia, a conocer ese país, a ver las oportunidades para este negocio que yo había armado de los hostels y a visitar a un amigo, a un colombiano que había conocido 11 años atrás de mochilero en ese primer viaje que me hice, de mochilero a los 20 y poco, en un hostel que nos habíamos hecho muy amigos, que habíamos viajado juntos, pero que no nos habíamos vuelto a ver en 11 años y lo fui a visitar a él. Hoy en día es mi socio en Colombia y con él armamos todo este proyecto juntos. Bueno, y ahí abrimos el primer hostel en Cartagena, que es la joya de Colombia, la ciudad más turística de Colombia y que no tenía hostels y había una oportunidad enorme. Claramente había muchas barreras, como por ejemplo el tema de que las propiedades eran carísimas por ser una zona histórica y demás, y que todo estaba a la venta, nada en alquiler. Yo no tenía las posibilidades de comprar nada, y menos en esos valores, necesitaba alquilar. Entonces me llevó un año y pico de idas y de tiempo ahí, y dormir en el sillón de la casa de mi amigo y demás, el poder conseguir ese primer hostel en Cartagena que hizo que Viajero se internacionalizara, que fuéramos, como me gusta mucho decir, y se lo he dicho a varios ministros de turismo, es la única cadena hotelera uruguaya internacional, porque siempre los hostels fuimos el hermano Sí, claro. hippie de la industria y no nos prestaban mucha atención. ¿Y hoy en cuántos países se encuentra el viajero? Hoy el Viajero está en 6 países, con 16 establecimientos, ya casi 19, porque vamos a estar abriendo en los próximos meses 3 más. Más de 3.000 camas, más de 250 empleados. Federico, ¿cómo se logra financiar estos proyectos? Porque puede haber muchos emprendedores o personas que nos están escuchando en este momento y dicen, bueno, tengo una idea, soy creativo, pero ¿cómo hago si no tengo el capital? Esa, Santi, me la preguntan mucho, ¿no? Y siempre digo, trata de armar un negocio acorde a tu capacidad de inversión. Cuando digo tu capacidad de inversión es lo que puedas ahorrar, lo que puedas tener, más lo que uno pueda conseguir en su círculo cercano, ¿no? El famoso Friends and Family, la gente que pueda confiar. Yo, el primer hostel, mi tía fue la inversora que confió en el proyecto, más todos mis ahorros y demás. Entonces hay que tratar de, primero, de hacer proyectos acorde a lo que uno pueda invertir. Luego, en la medida que va funcionando, vas reinvirtiendo, que fue lo que yo he hecho toda la vida, ¿no? Reinvertir. Obviamente eso hace un crecimiento más lento, más escalonado. En mi caso fui por ese camino hasta que en un momento dije, bueno, hoy es el momento de dar el salto, de salir a buscar inversión, a buscar inversores. Hoy en día, y cuando leemos noticias sobre todo de empresas de tecnología y que se venden en tantos millones y que invierten tanta plata, está muy bien y tal vez hay más posibilidades. Mis negocios no fueron de tecnología y no tienen esas burbujas a veces de valer tanto. Pero bueno, en un momento yo llegué a un punto donde sí, ya teníamos un negocio estable, con una facturación interesante, una rentabilidad, un nombre en el mercado. Era el momento de salir a buscar inversión y salir a golpear esas puertas de buscar inversión, que es algo que cualquier emprendedor puede o no hacer en algún momento, ¿no? Pero cuanto más maduro salgas a buscar inversión, mejor podés negociar. Porque si te agarran muy nuevito, muy recién empezando, seguramente vas a negociar mal porque necesitas mucho de esa inversión. Cuando ya estás más seguro y tu proyecto está más sólido y demás, es más fácil negociar mejor. Eso te permite también aumentar la velocidad de crecimiento, captando inversiones después de que uno ya está estable, ¿no? Eso es seguro. Exacto. Para que tengas idea de esto que yo te decía de Viajero, yo vendo hace 4 años aproximadamente la mayoría de la empresa a un fondo de inversión, teníamos 8 hostels. Hoy en día duplicamos la cantidad de hostels, pero cuadruplicamos la cantidad de camas, porque hoy el tipo de establecimientos que estamos abriendo son del doble o del triple de tamaño de los que teníamos antes, y ni que hablar la calidad y el concepto. O sea, podés hacer cosas mucho mayores y mucho mejores. ¿Sí? ¿Cuál sigue siendo tu rol en el viajero? ¿Sos socio? ¿Estás gerenciando? ¿Cuál es tu trabajo ahí? Soy socio, fui el CEO de la compañía los primeros años luego de la venta. Ya ahora hay otro CEO, mucho más joven, mucho más capaz y con una energía que yo tenía a la edad de él. Y entonces hoy tengo un rol de director del board, pero de director activo. O sea, todos los meses viajo y voy a
a visitar las propiedades, a reunirme con el equipo, a ver las nuevas oportunidades. O sea, me encanta, me gusta estar activo y hacerlo, pero dejo que el equipo joven, con ganas, mucho más actualizado que yo, de esta industria que justamente tratamos con chicos jóvenes, sean los que estén en el día a día y liderando el proyecto. Aparte ya está jubilado a los 40. aparte, dicen que me jubilé a los 40. Sí, te hago una pregunta. Recién hablabas de me gusta tener muchos proyectos en paralelo y esta frase por ahí, el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Qué pensás sobre eso? Que depende de cada uno, ¿no? Obviamente no es lo recomendable es poner foco. Si tuviera que a cualquiera que mentoree o que le dicen, poné foco en esto y sé bueno en esto y dedícate a esto, esa es la realidad, esa es la teoría. En mi caso soy demasiado inquieto, hiperactivo como para quedarme en una sola cosa. Entonces, como necesitaba moverme, pero eso es muy personal, no es el ideal. Hoy en día hay términos incluso para esto, ¿no? Llaman emprendedores seriales y demás. A mí era como natural, o sea, había muchas cosas que me gustaban y que quería hacerlas, y se puede también. Pero tenés que tener, digamos, yo no hubiera emprendido dos cosas al mismo tiempo, recién empezando y sin saber de ninguna de las dos. O sea, una vez que en una te está yendo bien, ya sabés, ya está más encaminado, tenés un equipo que lo puede manejar sin necesidad de que tú estés, creo que es un buen momento para empezar una segunda, si así lo sentís y si te nace meterte en otra cosa. Ahora conocemos un parte de tu historia, tu personalidad. ¿Cómo nos jubilamos a los 40? ¿Cuál es el camino? De vuelta, el ideal es no jubilarse nunca y estar en actividad permanentemente. Yo creo que las personas que mejor se mantienen y que uno ve gente pasado los 80, los 90 años, que están física y mentalmente lúcidos y perfectos, gente que está en constante actividad, y es lo que recomiendo, es estar en constante actividad. Y como decía Confucio, ¿no? Consigue el trabajo de tu vida y no tendrás que trabajar nunca más en tu vida. Y hacer lo que les apasione. Entonces, para mí eso ya es estar jubilado, entre comillas, es hacer lo que te apasione. Después está, que también un poco hablo en el libro, lo que es más el concepto de estabilidad financiera, ¿no? El tener una estabilidad, que tus ingresos paguen tus costos sin la necesidad del trabajo del día a día, que eso se va logrando con los años, se va logrando con la capacidad de ahorro, se va logrando con la capacidad de que lo que hagas te genere una rentabilidad ya con menos tiempo tuyo dependiendo de eso. Y tal vez tampoco ser súper ambicioso, ¿no? Yo no soy millonario, nunca fue mi objetivo hacerme extremadamente rico. Mi objetivo siempre fue disfrutar mucho del día a día, de lo que hacía. Y bueno, y si eso se dio, que me pudiera permitir después de los 40 una estabilidad financiera donde hoy pueda, digamos, si quiero dejar de trabajar en algún momento, tener cubierto igual mis costos, bienvenido sea. Federico, ¿te visualizaste tiempo atrás en la situación en la que estás? No. Nunca me lo planteé. Seguramente si hace 20 años me hacías esta pregunta, me hubiera visto contador, con un estudio contable, cuando empecé a estudiar, o más de 20 años, cuando empecé a estudiar ciencias económicas. Siempre me visualicé siendo mi propio jefe. Eso sí lo tenía claro. Tenía claro que, a ver, lo que a mí me motivó a emprender es mi deseo, mi afán por la libertad, el ser libre, el tomar mis propias decisiones. El que nadie me diga qué es lo que tengo que hacer, tal vez un poco de rebelde también. Esto que te decía, me encanta viajar, y si tengo un trabajo puedo tener 20 días, un mes de vacaciones al año, voy a tener solo un mes al año para viajar, hasta los 60 y pico que me jubile y recién ahí empezar. Para mí era inconcebible, no iba sabía que iba a ser una persona muy frustrada si iba por ese camino. Entonces la única forma era esa, era ser mi propio jefe, para tener esa libertad. Ojo, también tiene una cantidad de contras, ¿no? No contemos solamente la parte linda de la película. Cuando sos tu propio jefe, tenés todas las responsabilidades, tenés todos los problemas, no tenés tampoco días libres, todo recae sobre ti, tenés que saber lidiar con eso. Pero bueno, si tu personalidad puede bancar eso, la posibilidad de tener esa libertad es única. ¿Tenés hijos? Tengo un hijo de 2 años. Chiquito. ¿Qué te gustaría dejarle?
a tu hijo en cuanto a conocimiento? ¿Cómo te gustaría que te recuerden? Mira, mi mujer siempre me reta cuando digo que no le quiero dejar nada Material, físico. material, ¿no? La otra vez escuchaba a un economista que decía que si cuando te morís te sobra plata, hiciste mal las cuentas, ¿no? Que la herencia no debería estar. Bueno, pero fuera de bromas, yo quiero dejarle las herramientas, la educación, la capacidad de que él haga su propia vida. Jamás, y por eso también he vendido mis empresas, jamás le querría dejar mi empresa a mi hijo. Que haga su camino, que no tenga esa responsabilidad. Veo a mucha gente muy con ese peso de tener que trabajar en la empresa familiar y que lo han hecho y que lo hacen, y tal vez por un estatus económico muchas veces, por un dogma familiar, pero muy infelices con que realmente eso no es lo que hubieran querido hacer. Entonces, seguro a mi hijo le quiero dejar libertad, la misma libertad que yo tuve para hacer lo que quiera. Voy a tratar de incentivarle el tema de viajar, de conocer el mundo. Ojalá le guste. Y bueno, también el que sea agradecido de todo las posibilidades que tuvo, ¿no? Yo lo digo mucho, soy un eterno agradecido. No me creo que lo que he logrado es mérito mío. Creo que he tenido mucha suerte del lugar en el que nací, en la familia en que nací, con los dones con los que nací, con cosas que a mí se me hacen naturalmente fáciles y que me han podido traer hasta donde estoy. Y creo que eso es suerte. Yo no tengo mérito, yo nací así, nací con esas cosas. Después le puse esfuerzo, le puse ganas, eso puede ser mi mérito. Entonces, cuando te das cuenta de que tuviste mucha suerte, tenés que ser agradecido. No hay otra. Tenés que agradecer por esa suerte. Y cuando tenés que ser agradecido, tenés que dar, tenés que devolver. Un poco también lo de jubilarte es un poco eso. Yo digo, hasta acá llegué a nivel de emprendimientos, de querer hacer más cosas para mí, para mi cuenta bancaria o para la de mi hijo. O sea, quiero dedicar mi tiempo ahora, mi capacidad, mi experiencia, lo que he aprendido, en poder ayudar a otros que lo necesitan. Me encantaría que tal vez también esa puede ser un parte de mi legado, que muchas de las personas que se sienten acá en tus entrevistas, que son gente seguro mucho más talentosa y más capaz que yo, diga, está bueno dedicar más tiempo a ayudar a los otros y no seguir siempre haciendo cosas. No sé, tal vez sea un poco romántico el concepto, pero bueno, ya que me hablaste de mi hijo y fue un poco más sentimental, me gustaría dejarle eso, que se sienta que es un privilegiado y que le toca devolver mucho. Fede, tenemos que hacer una breve pausa, pero te dejo una consigna. Me gustaría plantearnos en un ejercicio decir, hay un trabajador que en este momento nos está escuchando, que puede llegar a tener, bueno, la edad que tenga. En realidad ya hablamos de que esto del concepto de cómo jubilarte a los 40 es simplemente una simbología, pero ¿qué hoja de ruta le podemos trazar? ¿Qué le podemos decir de que puede llegar a ser de aquí en más para tener esa libertad financiera y poder disfrutar de la vida y mejorar su situación a la situación en la que se encuentra hoy? Hacemos una pausa y después nos respondes. Dale, Ya venimos buenísimo. con líderes, quédense ahí. Regresamos de la pausa, seguimos adelante en este ciclo de entrevistas líderes con Federico Labaña, el autor de Cómo jubilarse a los 40, empresario, además que está haciendo caer paradigmas, si se quiere, en la sociedad uruguaya con cada una de las cosas que se han dicho tanto en el libro como en esta entrevista. Federico, planteamos una consigna antes de la pausa. Un trabajador que en este momento está mirando el programa dice, bueno, yo quiero ir por esto de la libertad, de desarrollarme en lo que me gusta, ahora necesito trabajar. ¿Cómo hago? A ver, hay como dos cosas ahí, ¿no? El tema, y hoy hay mucha gente que de repente que, por ejemplo, no tiene un trabajo o que le está costando conseguir un trabajo. Yo ahí les recomendaría lo que me recomendó un profesor en la universidad hace mucho tiempo, y es, si van a buscar un trabajo, plantéense dónde quieren trabajar. Busquen las empresas en las cuales les gustaría trabajar, investiguen sobre esas empresas, hagan un currículum para esa empresa y vayan a golpear la puerta de esa empresa diciendo lo mucho que ustedes quieren trabajar. Y si les falta alguna preparación, además, prepárense para ir a poder trabajar ahí. Porque de vuelta, yo no digo que la panacea sea emprender y ser tu propio jefe, es mi
por mi personalidad y mi forma, pero entiendo que muchísima gente, y la gran mayoría, quiere trabajar en relación de dependencia y tener otras seguridades que las entiendo, pero que sean en algo que les guste, que los desafíe día a día, que estén bien. Al otro, al que de repente quiere esa libertad de repente financiera, pero sobre todo libertad de hacer algo que tienen ganas, de ser sus propios jefes y demás. Uno es el tema de animarse, ¿no? O sea, me gusta mucho decir que no se vuelve del no me animé, de todo lo otro se vuelve. De fundirte, de que te vaya mal, de perder tus ahorros, lo pasé, se vuelve. De volver a vivir con tus padres, se vuelve. También se vuelve. También lo pasé. Del no me animé, del me quedé con eso. Pucha, yo no quería tener esas cuentas pendientes el día que arregle con el de arriba eso. Y ese tiene que ser un motivador para hacer las cosas. Pero también hay que ser muy profesional. No basta, lo que te decía antes, con solamente el coraje y el tirarse al agua, ¿no? Hay que decir, bueno, a ver, tengo que estudiar esto que creo que puede funcionar, tengo que estudiarlo, analizarlo, tengo que saber cuál es mi público objetivo, tengo que ver cuál es mi punto de equilibrio. Tal vez diga palabras que muchos no las conozcan. Estudien sobre eso, infórmense, porque si quieren hacer algo tienen que aprender sobre esas cosas. Como decías también al principio, hay mucho libro, hoy en día hay muchas cosas en internet, lean, sean ávidos, y nada, se puede, yo creo que es el camino. La vida, hay un capítulo del libro que es la vida es una, no hay revancha, ¿no? Lo que no hagas en esta no lo vas a hacer en la próxima, entonces que no te pase la vida deseando la vida de otro. Entonces eso es a lo que intento motivar en general con el libro o cuando me invitan a dar una charla. Fede, ¿cómo te visualizás aquí en más tus próximos años? Mira, yo digo que estoy en el segundo tiempo de mi vida, ojalá tenga otros 40 y tantos para adelante. El primer tiempo fue mucho de conocerme, de hacer muchas cosas que quería hacer, de viajes, de emprendimientos, de realizaciones personales. Quiero que este segundo tiempo sea mucho más para devolver, para dar, para impactar en la sociedad. Me imagino ayudando a emprendedores, me imagino ayudando ONGs, me imagino ayudando a emprendimientos sociales, tratando de aportar mi capacidad, mi experiencia en esto, mi don para esto, para saber armar cosas de cero. Yo también me gusta mucho la frase de si tenés un don, tenés una obligación. Entonces creo que todos tenemos algún don y viene con una obligación. Y quiero hacer eso, pero también que se dé, que la vida me sorprenda, ¿no? O sea, me encanta no tener un plan. El plan, sí, un objetivo, pero el plan la ruta puede ir cambiando, así que veremos. Ojalá que en este segundo tiempo tenga muchas sorpresas y muy lindas y podamos tener más charlas de cosas nuevas que se vengan. Seguramente que así será, Fede. Es un gusto poder escucharte, ¿eh? Santi, un gustazo, mil gracias, me lo pasé genial, pasó rapidísimo el tiempo, espero que los televidentes también. Te llevas unos chocolates Hass para poder disfrutar y también un vino de la línea Reserva Familiar de Jiménez Méndez para tomar una copita de vino y bueno, seguramente anotar proyectos, porque seguramente que tenés muchos, eso es así, Fede, gracias. Nada como escribir con vino y chocolate es mi perdición. Así es, hasta que llegamos con este ciclo de líderes. Muchas gracias, buenas noches. Líderes fue una presentación de Bodega Jiménez Méndez.